mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a en la clase del día de hoy, que es el paso número 11, habla acerca de las ordenanzas de Dios. La ordenanza de Dios establecida sin duda en su palabra como primera ordenanza fundamental, básica y elemental del creyente, aparece, hermanos, el bautismo. Vamos a ir escudriñando de a poquito lo que hoy día esta pequeña clase, hermanos, nos va a ir dando la claridad y también las citas bíblicas en donde encontraremos la necesidad y no la opción de bautizarse, sino el mandato de Dios acerca de obedecer, hermano amado, acerca del bautismo para el creyente, de la obediencia de bautizarse en Cristo Jesús. Vamos a comenzar leyendo el libro de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Voy a pedirle a mi esposa que lo tenía por ahí. Antes 28, 19, 20. Antes de ascender el Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, en lo que más o menos nos dice Mateo 28, 19 y 20. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Dios bendiga la lectura de esta preciosa palabra, en donde el mandato de Dios es bautizarse en el nombre de Jesús. No es una opción, no es que yo lo sienta hacer o no lo sienta, es un mandato de Dios, hermanos, para el alma convertida al Señor, de poder ser bautizado en el nombre de Jesús. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que se debe cumplir? Dice una pregunta aquí. En el bautismo, dijimos que en el bautismo no era opcional, sino un mandato del Señor. Vamos a buscar, hermanos, el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipo, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 16, 30 y 31. Lo tenemos aquí a mano. 16, 30 y 31. Y sacándolo, dice, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, para proceder al bautismo, para cumplir la ordenanza del bautismo, primero hay que creer en Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo al carcelero cuando le pregunta a Pablo y a Sila? Le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo: mira, anda a bautizarte, no, con eso te basta. No, el primer requisito, sin duda, era creer en el Señor Jesucristo. Y la evidencia o el testimonio de que ya creemos en Jesucristo es en donde Dios nos envía y nos deja la ordenanza de ser bautizados en Él. Ese es más o menos el orden, digamos, de las ordenanzas del Señor. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Hechos 16:33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Inmediatamente después de haber creído en Jesucristo, es bautizado él con toda su familia. No sabemos si ahí había niños, habían jóvenes, a lo mejor tenía hijos pequeños, no lo sabemos, pero dice que se bautizó con toda su familia. El verso 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvo, creyeron
después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Dice, con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Voy a pedirle a mi hermano Alexi, que está por ahí, lo veo conectado, que pueda buscar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos, capítulo 2, verso 41. Amén, mi pastor, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén, como 3,000 personas. Caramba, que tuvo trabajo el apóstol para poder bautizar a tantos hermanos. 3,000 personas se añadieron ese día. Me imagino la expectación, el gozo, la admiración también de los discípulos del Señor. Pedro, en este caso, que quienes se convierten en este pasaje del capítulo 2, procede a bautizar a 3,000 hermanos. Qué tremenda bendición, hermano. Y se añadieron 3,000 personas en la iglesia en un solo día. Qué bendita bendición tuvieron, hermanos, aquellos hombres que fueron testigos oculares de todo esto, esta bendición. Y el bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración, como dice el verso 42 de ahí mismo, del mismo capítulo que leyó el hermano Alexis. Así también nosotros, el bautismo, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Somos parte de la iglesia de Cristo ahora al tener y ser sellados con el bautismo en el agua. Por agua. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber que el bautismo, dice, solo no nos salva, porque si no, como decía un predicador años atrás, si yo supiera que el bautismo salva a la gente, los metería en el río más grande, en el estanque de agua más grande, y los bautizaría a todos, les tiraría agua para que se bauticen, pero eso no sería suficiente. El paso anterior, decíamos, era creer en Jesucristo. De nada sirve poder bautizarse creyendo que el bautismo solo nos salvaría a nosotros, o haría un cambio, o algo haría el bautismo, nosotros no. Lo que hace el cambio es creer en Jesucristo. Y después de ese paso, entonces podemos ser bautizados y tenemos la bendición plena del Señor. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos. Mire qué importante. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo mismo, por eso la gente dice, no, que hay que bautizarse en aguas corrientes, porque así el pecado se va y el agua se lleva al pecado. Son conceptos un poco erróneos en ese sentido, porque el único que puede limpiar y llevarse el pecado es la sangre de Cristo, no el agua en sí. El agua es simbólicamente solamente un símbolo, como decíamos anteriormente, para formar parte de la iglesia de Cristo, habiendo ya creído en Jesucristo. Dios nos bendiga. Quiero que busque mi hermano Mauricio, lo veo por ahí, en Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Saludos, pastor, hermano. Amén.
Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Capítulo 6, verso 1 al 4. Ya. Lleva por título Muertos al pecado. Amén. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Aquí está simbolizadamente el acto del bautismo. ¿Ya? Dice, ¿no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El testimonio real de una nueva vida en Cristo. No es, como digo, un mero sacramento, no es un mero acto que digamos, bueno, voy a hacerlo por cumplir, porque la iglesia me está pidiendo que yo me bautice. No, es un acto mucho más profundo que eso. Por eso Pablo lo exhorta de esta manera. Morimos en Cristo al bautizarnos, por eso sepultados con Cristo en el bautismo. De alguna manera, nuestra vida pasada muere y queda ahí y nace una nueva vida en Dios. Por eso él dice, así también nosotros andemos en vida nueva, que es el propósito, hermano, que Dios nos otorga a través del bautismo. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Dice, el bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Quiero también aclarar esta parte que hice esto el estudio para hacer notar a todos mis hermanos que existen diferentes tipos de bautismo. Este estudio en sí se ve, por ejemplo, que fue elaborado, porque este material se me entregó, digamos, fue elaborado por una iglesia que a lo mejor bautizaba sumergido, ¿ya? O bautiza en la agua. Por eso ellos señalan, al bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Por eso lo explica de esa manera este párrafo que pudimos leer, ¿ya? Pero simbólicamente es lo que sucede, digamos, en el creyente en el momento de ser bautizado. La vieja criatura queda ahí con sus hechos, con sus males, con sus pecados. En el bautismo, hermanos amados, nace una nueva vida en Cristo el Señor. Es como el simbolismo, digamos, del bautismo. Dice, bueno, acá pregunta si usted ya aceptó a Cristo, lo ha obedecido bautizándose. Amén, podemos decir, ¿no es cierto? Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. Si alguien no ha sido bautizado y ha creído en Jesucristo, pronto ya debe, sin duda, hacerlo para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos, con esta pequeña instrucción acerca del bautismo. Es muy amplio hablar del bautismo. Muchos lugares, repito, lo hacen de diferentes maneras. Algunas congregaciones muy grandes, numerosas, tienen su piscina donde bautizan, otros bautizan una vez al año en tiempo de verano porque
como bautizan en el lago, en los ríos. Obviamente en tiempo de invierno no les es muy factible bautizarse. Otros que bautizan sumergido, por ejemplo, una persona enferma que necesita bautizarse, uno dice, ¿cómo lo hace? Lo van a meter al agua, lo van a sumergir. He oído de que ahí ellos aplican el bautismo rociado. Curiosamente, en ese momento, ¿qué pasa si un ancianito de 80 años se entrega a Cristo en el lecho del dolor, en la cama, a punto de morir? Obviamente no lo pueden sacar y llevarlo a bautizar en un lago o en una piscina. He escuchado de que en ciertas denominaciones ahí aplican el bautismo rociado y lo bautizan ahí en su cama. Entonces, por eso decíamos el otro día en Bosque Mar, no podemos entrar en juicio de cuál es el bautismo verdadero o cuál es el falso, o que el mío vale y el del otro no vale, porque el concepto de bautismo ya lo acabamos de estudiar y tiene un simbolismo particular en cada hermano, y el testimonio de creer en Jesucristo y el cambio de vida es el importante. El otro, como digo, viene como a sellar ese creer en Jesucristo el Señor. Si llegó a un lugar donde lo bautizaron rociado, gloria a Dios. Si llegó a un lugar donde a lo mejor lo llevaron a un río, lo llevaron a una piscina, lo bautizaron, gloria a Dios también, porque lo hizo con esa fe de que hoy comienza una nueva vida para usted en Cristo el Señor. Ese es el concepto general que deberíamos tener los creyentes acerca del bautismo, para que no discutamos con algún hermano, no, pastor, no, hermano, ¿cómo se bautizó? Su bautismo no vale la pena, digamos, entrar en discusión, porque entraríamos a condenar a un 50% de cristianos en el mundo, porque yo no puedo hablar de mi bautismo, solamente de mi iglesia, donde somos 40 hermanos, 30 hermanos, de nuestra misión, donde podemos ser 500 hermanos. De los cientos de millones de cristianos que hay en el mundo, no puedo enjuiciarlos a ellos por su bautismo. Sería muy erróneo poder tener una visión así del bautismo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Bien, continuamos. Decíamos que estábamos viendo las ordenanzas del Señor. Una de las segundas ordenanzas, que siempre lo hemos dicho, es la cena del Señor. En la cena del Señor voy a pedirle a mi hermano Jonathan que pueda buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 26. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, la noche antes de llegar a la cruz, llegar al sacrificio. El maestro él entrega el mandamiento, la ordenanza de la Santa Cena, como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico, dice aquí esta lectura. Es una enseñanza y ordenanza que Cristo deja a su discípulo, como digo, la noche antes, cuando es entregado ya para ser crucificado. Primera de Corintios, dijimos 11, 23 y 26, hermano. Primera de Corintios, 11, 23 y 26, hermano Jonathan. Amén. Del 23 al 26, ¿cierto? Al 26, sí. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. Amén. Más claro, hermano, que esos versículos no puede estar explicada la cena del Señor. La muerte del Señor anunciamos, puesto que Él estaba casi a, pongámosle, 10 horas de poder ser crucificado. Estaba a un paso de poder llegar al Gólgota, de poder llegar ahí al Monte Calvario y poder pasar, hermano amado, el sacrificio de la cruz. Y en este acto de Santa Cena nos explica claramente cómo Él partió el pan, el mismo libro nos indica ahí, Mateo también habla, los evangelios hablan cómo Él partió el pan, le dio a cada uno de sus discípulos, dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Luego tomó vino, tomad, bebed, porque esto es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Es entonces el día antes que Jesucristo instituye la ordenanza de la cena del Señor. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Verso 24 y 25 decían, hermano Yona, 24 y 25 era. 24 y 25 ¿Sí? decían, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén, gloria a Dios para siempre. El nuevo pacto que Dios haría con su pueblo gentil, podríamos llamar también, quienes somos nosotros que entramos y fuimos injertados al árbol natural que era Israel. Israel es el árbol natural. Nosotros fuimos injertados a ese árbol, somos ramas injertadas al árbol de la vida, del Evangelio, y Él prometió hacer con nosotros un nuevo pacto. A Israel le otorgó el pacto cuando le entrega primero las tablas de la ley. Le entrega él a Moisés, se recuerda en su al monte, escribe con su dedo en las tablas, el decálogo, pero cuando baja Moisés del monte, encuentra que el pueblo está en fiesta, tienen un ídolo, se molesta Moisés porque Moisés era extremadamente pacífico, pero tenía su límite también como humano y rompe las primeras tablas, las rompe. Luego Dios vuelve otra vez a escribir las tablas de la ley y comienza a pactar con Israel a través de todas las generaciones de Israel. Hay varios pactos, creo que son como 5 pactos, pero entre todos ellos, que el más importante era la entrega de la ley a Israel, se escribió en esa tabla de piedra, ¿ya? Pero Hebreo dice que ahora Él estableció con nosotros un nuevo pacto y inscribe su palabra y su ley no en una piedra, sino en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto que Dios hace. Por eso Él dice, hacer esto en memoria de mí, recordando el nuevo pacto hecho en mi sangre. Cuando yo derrame mi sangre en el mano del Calvario, se termina primero que nada la dispensación, porque la dispensación y los pactos van de la mano en las edades del Evangelio y de la palabra de Dios dada en un principio a Israel, y todo se termina y se consuma en el día que Jesucristo expira en el mar del Calvario y derrama su sangre, y desde entonces nace, sabemos todo, la dispensación de la gracia.
en donde Dios establece un nuevo pacto con nosotros. Porque si no tendríamos que empezar a buscar como, no sé, por dónde están las tablas, los pergaminos, tendríamos que empezar a buscar materialmente la ley más auténtica, como busca la gente. No, encontraron un escrito del año no sé cuánto, pero si esa palabra no está en el corazón, no es puesta, hermano, en el corazón del creyente, va a ser como encontrar un libro de historia del año de la piedra, no va a tener el efecto que hace el nuevo pacto en el creyente. Amén, Dios lo bendiga. Este pasaje nos enseña el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros, y además recordando su segunda venida. Por eso él dice: hacer esto en memoria de mí, porque de esta forma la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos el mandamiento, la ordenanza de hacerlo hasta que Cristo venga. Por eso cuando toma con los discípulos la cena, le dice él que él ya no va a volver a tomar nunca más con ellos aquí en la tierra esta santa cena, sino la tomará un día en el reino de Dios con su discípulo y con su hijo. Amén. Dios nos bendiga. Dice, según los versículos 24 y 25, ¿qué significa el pan? Sabemos que todo, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? Como cuando damos la Santa Cena, le decimos, hermano, alimenta tu alma porque este es el cuerpo de Cristo. La copa sin duda simboliza la sangre derramada en el madero del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Vamos, ahora lea 1 Corintios 11, 27, 31. Hermano Johnny, ¿nos puede ayudar por ahí? 1 Corintios 11, 27, 31. Amén. Del 27 al 31. Sí. En el nombre del Señor. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Da a entender ahí el apóstol Pablo, hablándole de la iglesia, de que también hay un pequeño requisito de poder participar de la cena del Señor. No es como tomarse un sorbito de vino bendecido y un pedacito de pan. No es tan simple. No es como por cumplir, así como decíamos también del bautismo, no es solamente por cumplir un sacramento. También el Señor dice que nos probemos a nosotros mismos para no beber indignamente la cena del Señor. Dice el verso 28 que antes de participar en la cena debe probarse cada uno a sí mismo para sentarse, no con la frente en alto diciendo yo soy santo, yo no he pecado, no, pero sí cada uno debe probarse, cada uno sabe su condición espiritual en el momento de sentarse a la cena del Señor. Por lo mismo, en aquel momento en que pasamos a la cena, también traemos una pequeña preparación en oración, en una semana antes, el mismo día, se hace todo un reconcilio en la iglesia para que podamos pasar libremente a sentarnos a la mesa del Señor y no beber el juicio, como dice Pablo, sino bebimos juicio para sí. O sea, no hacerlo como por cumplirlo, decir, pucha, ¿qué me va a decir el pastor?
Si acaso yo no me siento a la mesa, va a pensar que yo estoy en pecado. Pero lo importante, hermano, es que nuestra conciencia se siente tranquila a la mesa del Señor y decir, Señor, he fallado, por supuesto, he pecado, por supuesto, quizás, pero te he pedido perdón y sé que tus misericordias me darán la tranquilidad de sentarme con esa seguridad de que voy a comer simbólicamente tu cuerpo y voy a beber simbólicamente tu sangre, recordando tu sacrificio y anunciando tu venida también. No es tan simple. Amén. Para que podamos también tener ese conocimiento. Mi hermano Mirko podrá buscar 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Por favor. Amén. Amén. Era 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 16 y 17, ¿cierto? Y 16 y 17, justamente. Amén. La escritura dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Mire qué maravillosa palabra. Sin duda le hace recuerdo, Pablo dice, no es acaso el cuerpo de Cristo, como recién decía, no es acaso la sangre de Cristo. Y habla de la comunión también que debe haber en la iglesia en el momento, no tan solo en el momento de tomar la cena, sino que en todo tiempo. La comunión de ser todos partícipes de ese sacramento. Ya también trae a la iglesia ese lazo de comunión que debe haber de manera permanente en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es tener comunión? Sin duda es ser un solo cuerpo en el Señor. Por eso cuando un miembro se duele, dice la palabra también, todo el cuerpo se duele. Cuando mi hermana Yané, hermano Levi pasaban este tremendo dolor, todos estábamos con dolor, todos estábamos angustiados. Unos más que otros lo demostrábamos menos o más, pero había dolor, angustia dentro del corazón al ver también el sufrimiento de nuestros hermanos, porque eso es lo que genera la comunión de Dios en el corazón del creyente. No así en el mundo la gente es insensible al dolor del otro. Tiene que ser muy cercano, muy amigo, muy pariente, muy compañero de trabajo de mucho tiempo para que se conmueva un poco por lo mal que lo está pasando el otro. Pero en la iglesia de Cristo, cuando alguien está pasándola mal, cuando un hogar está con problemas, cuando un hijo está en el mundo y la mamá llora, sufre, uno también, al tener comunión con la iglesia, también siente ese dolor de esa mamá, ese dolor de ese papá, ese dolor de ese esposo, de esa esposa, que está pasando por aquella tribulación o por aquella prueba. Entonces eso significa tener comunión en Dios, tener y sentir en lo posible una misma cosa. Ojalá, decía Pablo, podamos sentir una misma cosa. Es difícil, por supuesto, porque se necesita una comunión íntima con el hermano, con la hermana, y eso sucede cuando más allá de vernos en la congregación, a veces de pronto se ha dado cuenta usted que uno tiene, no es que tenga más amor o menos amor con los hermanos, sino que hay un cariño especial, una comunión especial con alguien en especial. Y suele pasar, no quiere decir que al otro no lo quiera o a la otra hermana. Yo creo que es como, he escuchado a esos papás que dicen, no, dice uno de los hermanos, dice, no, es que él es el favorito del papá o de la mamá. Ella es el favorito de la mamá y él quiere, no es que lo quiera más que a los otros, sino que hay un cariño ahí medio especial que lo hace que tenga una relación mucho más íntima con ese hijo o esa hija, y a veces también sucede o pasa en nuestro medio, en nuestra iglesia, y de pronto hay hermanos que
se llevan mejor con el otro, pueden conversar temas más íntimos con el otro, cosa que no pasa a lo mejor con el otro hermano, pero con todos debería existir la misma comunión, no la discriminación, digamos, entre los creyentes diciendo, yo no converso con ese hermano, yo me da lo mismo lo que le pase. Eso no debería estar en el corazón de un creyente. Dios nos ayude. Algunos conceptos para tener claro acerca de la cena del Señor. Es importante saber que la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico, como dijimos al principio. No nos hace más santo, aunque sí nos motiva a la santidad, decíamos. La copa no se convierte en la sangre ni en el pan del cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Es un acto además de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Eso es reducidamente lo que es la cena del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Alguna duda, hermano, para que pasemos al último punto? También pueden hacer alguna consulta. Esto está un poquito encuadrado, esta clase y este discipulado, pero también podemos hacer alguna consulta que con la ayuda del Señor la podemos contestar, hermano, o la dejamos ahí como tarea para la casa. Amén. Doctor, más que nada una Amén. consulta. Bueno, nuestra misión tiene como de repente ordenanza que, no sé, la cena del Señor se haga una vez al año, ¿cierto? Se podría decir como una vez al año en cierto mes, pero ¿hay algo en la escritura que nos impida hacerla más veces en el año? ¿O hay algo que nos impide hacerlo? ¿O es más que nada porque la misión lo ha instaurado así? Más que nada? Sí, justamente se hace una vez al año simplemente porque la misión así lo establece. Ya, de hecho, he preguntado, y de hecho antes que comience la pandemia, toqué el tema y le dije al obispo y a la mesa directiva de pastores por qué no se podía hacer más de una vez la Santa Cena, ya que es lo más, para mí, sería lo más normal, porque dice la palabra que la venida del Señor anuncia hasta que Él venga. O sea, ¿cuántas veces la hagáis? La muerte recordáis y la venida del Señor recordáis hasta que Él venga. Anunciáis hasta que Él venga. No se establece bíblicamente cuántas veces usted puede hacerlo. Si lo pudiera, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos simbolizan el vino, claro, el curita se toma todo el vino, pero en cada misa recuerda la muerte de Cristo y el sacerdote se toma su copón, porque es bastante grande la copa, y simbolizan en cada misa, realizan en el fondo este acto, ¿ya? Entonces yo no creo que haya en lo personal, como digo, yo si me dieran la facultad de hacerlo más veces, lo haría mínimo unas 2 veces al año, mínimo 2 o 3 veces al año. Es una bendición enorme para la iglesia, enorme de poder tomar la cena del Señor. Eso, mi hermano Mirko, no sé si pude responderle su pregunta. Bien, ¿alguna consulta más, hermano? Vamos a pasar ahora. Pastor Pablo. Sí, hermano Rodrigo. Sí, ya que está haciendo la consultita, Sí, obviamente un tema bien interesante y el cual, como usted decía, bueno, en el caso de la misión, claro, con el bautismo o sea, la cena del Señor es una vez al año, claro, hay otras iglesias que lo hacen casi todos los fines de semana, una vez al mes.
mi consulta va por otro lado, mi pastor. Yo sé que un tema que quizás ha conversado en cierta manera, como misión, creo yo que es la visión de todo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos vivido que de repente hay pastores que tienen cierta doctrina, por dar un ejemplo, lo que nos pasó en cierto lugar, por ejemplo, Puchilco, ¿verdad? Con un tema específico y usted tenía otra doctrina, ¿verdad? Usted sabe a lo que nos referimos. Entonces, quizás con lo que le quería mencionar es acerca del bautismo en caso de los niños. Tema más que nada, yo sé que muchos lo han ratificado por la Biblia, han dado fundamentos, pero no sé, yo hasta el día de hoy todavía, mi pastor, es algo muy personal, pero creo que quizás falta indagar un poquito más. Muchos dicen que, no sé, Jesús, por ejemplo, se bautizó, en el caso del bautismo se bautizó y él no tenía pecado, ¿verdad? La palabra señala que él no había pecado alguno, pero yo estaba igual estudiando sobre la escritura acá y acerca de eso, cuando Jesús él lo bautiza a Juan, primeramente ante el contexto viene de que Juan venía hablando de que el bautismo era para arrepentimiento, ¿verdad? Y claro, uno puede decir Jesús de que se iba a arrepentir, pero Jesús dijo algo, él mencionó que él se bautizaba para cumplir la ley, porque era necesario, decía Juan. ¿Y por qué le mencionó esto? Porque estaba buscando en Lucas capítulo 2, versículo 22, donde Jesús mismo es presentado por Simeón, ¿verdad? Que estaba la promesa para Simeón de que iba a ver al ungido, y el Señor le permite, ¿verdad?, tenerlo entre sus brazos, como dice la palabra, y se gozó, pero dice que en el versículo 22 que él lo presentaron. Capítulo 2 de Lucas, versículo 22, dice que a Jesús lo presentaron, no lo bautizaron. Y Jesús se bautizó para arrepentimiento, sabiendo que él no había pecado, obviamente, pero él lo hizo no porque él tenía que arrepentirse, él lo hizo porque tenía que cumplir la ley. Él vino a cumplirla, no a abolirla, dice la palabra. Entonces, eso, mi pastor, a mí me deja muy, más que duda, me ratifica un poco más lo otro. En cuanto a que quizás no es necesario bautizarlo, porque para mí al día de hoy es necesario bautizarse con conocimiento de pecado, porque dice Juan que era para arrepentimiento. Ahora, como le digo, yo sé que un tema quizás amplio para poder conversar, y quizás yo igual en cierta manera sé que la misión, entre comillas, tiene esa visión, no sé si todo, por eso vuelvo a rectificar y le daba ese ejemplo, por ejemplo, lo de que pasó con Puchilco, ¿verdad? Que el pastor tiene, en cuanto a una doctrina, un pensamiento y usted tiene otro. Entonces, no sé si eso a nivel pastoral, todo tiene los mismos pensamientos en cuanto al bautismo de niños, yendo directamente al grano. No sabría responderle si todos tienen el mismo pensamiento porque no se ha, a ver, en algún momento se ha analizado y no he visto o escuchado a un pastor que se levante a decir que el hecho de bautizar a los niños estamos equivocados, digamos, o estamos haciendo algo indebido. Claro. No lo he visto por lo menos en la misión donde trabajamos, y obviamente las misiones, como usted dice, se forman en algún momento por alguna razón y con cierto apoyo bíblico. Lo comenzaron a hacer en algún momento y luego pasaron, no sé, 200 años de historia de la iglesia, y donde hoy día, no sé, pongámosle ahí, por darle un número, 5, 10 o 20 millones de niños bautizados, por decirle algo. Entonces, cuando se hace algo en la iglesia, los que partieron haciéndolo tuvieron en su momento también un fundamento. Me imagino como toda cosa, es como los que no tocan instrumentos, como alguien puede llegar a hacer algo que no les parece que es bíblico. Y así se estableció en el tiempo, y todo lo que fueron llegando se fue un poco adaptando a esa realidad que se hacía en su momento, teniendo en cuenta con lo que usted dice, que tiene mucha razón, y tiene mucha razón el que no bautiza a los niños, como puede que tenga mucha razón el que sí lo hace.
ya a la vista de usted quizás no, o a los que no lo hacen, quizás no, ¿cómo podríamos estar un buen rato tocando el tema de ver si realmente el bautismo verdadero es el sumergido o es el rociado, por decirlo, ¿ya? Entonces no podría decirle si la misión, hay pastores que lo niegan porque si no ya lo hubieran pronunciado, digamos, ya lo hubieran dicho y hubiéramos tratado el tema que no es menor y haberlo analizado a la luz de la palabra y haber llegado, no sé, a un acuerdo y haber dicho, ¿sabe, pastores? Vamos a comenzar a presentar a los niños porque los niños no deberían bautizarse. Como ejemplo le puedo dar, en el año, a ver, soy malo para recordarme los años, pero debe ser por ahí, por el año 91 más o menos, 90, ingresamos nosotros estando en el campo con mi papá, sin estar trabajando en una misión mucho tiempo, y ingresamos a una misión en donde toda la parte dogmática, la doctrina, era tal cual nosotros veníamos sirviendo al Señor en nuestros años, desde que mi papá fue pastor en la iglesia del Señor, en donde también perteneció mi esposa, mi suegra y todo ello. Entonces, en lo único que se chocaba, entre comillas, era que ellos no bautizaban a los niños, sino que los presentaban, ¿ya? Entonces el pastor puso en la balanza algunas cosas y dijo, mire hermano, nosotros tenemos, no estamos en ninguna misión, no tenemos el respaldo de ninguna misión, y hoy día Dios nos abre la puerta de poder integrar esta misión en donde no tenemos mayores inconvenientes, alabamos al Dios de la misma manera, creemos en el Espíritu Santo, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos que en las sanidades, y lo único que no estamos de acuerdo es que yo como pastor de mi papá, toda la vida en mi ministerio he bautizado a los niños. Y hice una reunión con nosotros, no me acuerdo, ese año no había muchos miembros, por supuesto, o sea, igual habían hermanas más antiguas, hermanos. Mire, nosotros, si queremos integrar también esta misión, ¿están dispuestos ustedes a perder, entre comillas, perder lo que siempre hemos guardado, lo que siempre hemos hecho, que es bautizar a los niños, y cambiarlo por presentar a los niños? A lo cual en ese momento todos dijeron, amén, pastor, yo creo que es algo que podemos hacerlo. No nos complica adaptarnos a la misión en la cual nos está recibiendo en este momento. Y el propio pastor le dice a los hermanos, amén, hermanos, nosotros vamos a integrar la misión con esa condición. Y en ese lapso de tiempo que trabajamos ahí en esa misión, mi papá presentó a los niños curiosamente, ¿ya? Entonces, por eso le digo que uno está un poco dado a, si hay algo que tuviera que cambiar doctrinalmente, y si mi misión, un día yo le dije, por ejemplo, a los hermanos Guillés, que ustedes los conocieron, ellos se bautizaban sumergidos. Yo le dije, José, a mí, mi obispo me autoriza para llevarlo a usted a un río y sumergirlo, yo lo hago encantado de la vida, ¿ya? Porque tenemos que tener la mente muy amplia, hermano, en estos temas, porque si no los encajonamos y terminamos condenándonos los unos a los otros. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Lo grave es que yo cuestione, por ejemplo, un hermano que se sumerge o que presenta a los niños, y puede que encuentre por ahí algún apoyo y diga, no, por hermano, si los niños hay que bautizarlos por esto, por esto y por esto. Pero cuando no tenemos una mente más amplia de aceptar también a mi hermano que presenta a los niños, entonces se produce una ruptura. Por lo mismo hay tantas denominaciones, por lo mismo hay tantos grupos,
Por lo mismo, no pueden trabajar juntos unos con otros. Pueden visitarse, pueden invitarlo a usted a una vigilia, pueden ir a predicar, se pueden hacer muchas cosas. Pero cuando tocamos esos temas, entonces nos separamos. Lamentablemente es así. Pero los separamos simplemente doctrinalmente, digamos. No debería tener una incidencia en el amor espiritual, como decíamos delantito acerca, como el sacramento de la Santa Cena, no debería tener una influencia espiritual en el amor que yo debo tener con los demás hermanos, con las demás congregaciones, con las demás denominaciones. De hecho, termino diciendo, trabajamos en el campo cuando mi hermana Marta la sanó el Señor, cuando tenía como 12 años. Mi papá con nosotros trabajamos por largos años con la iglesia Vitacura, que toda la vida presentó a los niños y bautizó sumergidos. Estuvimos en una cantidad de bautismos sumergidos, apoyando, gozándonos al lado de un río en las Marcas, viendo cómo el poder de Dios se movía, sanaba a los enfermos. Pero esa misma comunión o esa misma aceptación que yo tengo para con mi hermano sumergido, también lo demando del otro lado. No sé si me entiende. O sea, si yo puedo aceptar de que mi hermano va a presentar a los niños, mi pastor hermano de la congregación tanto, ¿por qué él no puede aceptarme a mí que yo bautice a los niños? O que yo no sumerja a mis miembros, sino que lo bautice en un museo. Debería ser recíproco la aceptación para que realmente digamos, sí, pastor, hermano, mire, servimos el mismo Dios y bueno, de los 500 años de evangelismo que lleva nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro continente, pucha, cómo cambiamos y cómo salvamos, o sea, los niños que se bautizaron se perdieron, los otros que se sumergieron se perdieron, los otros que se rociaron también se perdieron porque no era el bautismo verdadero. Entonces, para tener esa mente amplia es que necesitamos aceptar mutuamente quizás nuestra propia falencia de hacer algo que no es tan escrituralmente como se estableció. No es tan apegado a la palabra. Incluso podríamos decir, hay personas que dicen, mire, si eso no está en la Biblia, esa palabra no está en la Biblia, yo no la acepto. Un pensamiento que bueno, es aceptable, pero acéptenme a mí también, que soy abierto a la mente de decir, bueno, si algo no está escrito en la Biblia, como decía de un hermano, no sé, si la droga no sale en la Biblia, bueno, tendré que aceptarlo. Si no, fumar no sale en la Biblia, tendré que aceptarlo también. No voy a esperar que esté escrituralmente ahí establecido. Así que eso es más o menos, hermano, a grandes rasgos, hermano Rodrigo, lo que podría responderle, y da un análisis mucho mayor, poder escudriñar más tarde el tema del bautismo en los niños y la presentación, que no es nada malo escudriñarlo y poder tener una base, un fundamento para que cada uno que hace una u otra cosa tenga también un fundamento para hacerlo. Mi pastor, disculpe, como para finalizar, igual, bueno, le agradezco también por la opinión que da. Con respecto a eso, bueno, en lo personal igual mencionar para que sepa, yo sé que hay muchas personas que de repente, usted mismo lo dijo, lo condenan. En el caso mío, para mí, si alguien está bautizando algo, no lo condeno. Yo creo que de repente está la equivocación en la terminología que se ocupa. Porque claro, uno ve, porque Jesús decía la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 22, que a él lo presentaron. Y ellos lo presentaron según la ley mosaica. Y según la ley mosaica, claro, era una presentación, y eso que es presentación al Señor, que es una dedicación, como fue, no sé, Ana, que presentó al profeta Samuel. Una dedicación, ¿para qué? Para la obra del Señor. El caso de que vemos hoy día los bautismos en la misión, en el fondo no hay mucha diferencia entre presentación, y creo yo, y bautismo. ¿Por qué? Porque en ambas partes igual se presenta al Señor. Ahora, claro, yo creo que la diferencia está en que al bautizarlo, los padres se le exige, en cierta manera, a que haya una preocupación, una diligencia en presentar el Evangelio de Cristo y enseñarlo y adoctrinarlo, a diferencia de la presentación. Pero creo que quizá más que nada va por un tema terminológico,
que quizá el término no es el correcto, porque en el fondo prácticamente lo están presentando al Señor ambos. Pero como le digo, en el caso mío, yo no lo condeno para nada. ¿Por qué? Porque a mí igual me han condenado en cuanto al bautismo que he rociado. Entonces me han dicho que mi cara me han dicho que no vale. O sea, hasta el momento estoy perdido, pastor, así que tienes que orar por mí. Entonces, imagínense, y sé que muy bien eso da para mucho. Y muchas veces, claro, por un tema de quizás a veces de falta de madurez, se pelean. Entonces, bueno, en fin, eso, mi pastor. Más que nada, le agradezco quería también tener dijera, alguna información acerca de la misión o como pastores en general, si todos opinan lo mismo, ¿no? Pero eso más que nada, así que igual le agradezco por la opinión al respecto. Ya, hermano Rodrigo, gracias igual por la consulta. Toda consulta, digamos, siempre va a ser edificativa, porque así nosotros podemos exponer nuestra opinión libremente. Nadie, como él decía, mi hermano, nadie lo hace para abolir o anular algo o para condenar a nadie, sino de pronto nos cuestionamos. Hay cosas que uno como pastor también se cuestiona, y hay cosas que si ustedes me dicen, no sé, por ejemplo, el diezmo, se me preguntan hoy día, el diezmo, yo para mí, hoy día, no sé, no tiene un realce así como para decir, oiga, no, y si usted no diezma, usted está condenado y es un ladrón. No lo miro así, y mi misión me obliga a mí a pedirle los diezmos a la iglesia, a dar mis diezmos de mis diezmos. Entonces son cosas que libremente, en opinión personal, digamos, tenemos muchas también diferencias en algunos aspectos, ¿ya? Pero no nos lleva a dejar de caminar juntos, de poder alabar a Dios juntos, poder trabajar juntos al Señor, porque no es la idea, no es la idea poder, si no lo que haríamos, ¿sabe usted? Sería quedarnos en la casita alabando a Dios, interpretando la Biblia de nuestra manera, con mi familia, con mi hijo, en mi casa, y decir, no, porque el otro también está equivocado. O sea, la otra misión tiene 10 cosas buenas, pero se equivocó en el bautismo. El bautismo está bien, pero se equivocó en los diezmos, se equivocó en la vestimenta, se equivocó en la alabanza, porque ya en los seminarios, se equivocó porque da 3 gloria a Dios y hay que dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, imposible tener una misión que fueron constituidas en el fondo por hombres también que se equivocan, como hablábamos en Puchil, como con el hermano Rodrigo, el pastor allá, hombres que se equivocan también. Si el hombre Pedro se equivocó, todos se equivocan. Entonces vamos a encontrar siempre una falencia dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, no nos apartamos del tema, creo yo, solamente nos alargamos un poquito, pero bueno, es importante poder exponer, hermano, estos temas. Se da cuenta que la iglesia necesita siempre, hermano, estas conversaciones. Yo por eso decía, ojalá un día lo podamos hacer en el templo, ¿ya? Que los hermanos vayan, entre todos demos nuestra opinión, saquemos un tema. No es que vayamos a cambiar todo y con nuestra opinión ahora se van a empezar a hacer las cosas así porque estábamos equivocados. No, simplemente para poder tener una visión más amplia, hermano, de las cosas, lo cual va a ser siempre más importante. Para que nunca diga a la gente, pero es que ahí el pastor manda, pues, o sea, ellos ponen las... No, pues, no es esa la idea. Si tenemos la mentalidad más abierta para poder ir arreglando a lo mejor lo que está mal, corrigiendo algunas cosas, gloria a Dios por eso, para que el Evangelio sea glorificado en todo y sobre todo las almas lleguen al conocimiento de la verdad, que es lo más grande y lo más importante. Bien, vamos a pasar al segundo punto, o al 12º paso más bien, que nos habla la palabra, el tema de la familia cristiana. La familia cristiana. Voy a... Hermano Rodrigo, Génesis capítulo 2, verso 18, no lo había visto, hermano, por eso no lo había nombrado, no me parece que es la pantalla. Génesis, mi hermano, capítulo 2, verso 18. Vamos a leer un poquito la introducción. Dice, el hogar cristiano es un centro de apoyo, de protección y edificación mutua
Hay un matrimonio joven ahí que está escuchando, así que es muy importante este paso número 12º que vamos a dar. Génesis 2:18. Sí, mi hermano, tengo la manito ahí para que lo lean un momentito más. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida, ¿ya? Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Mire qué importante, hermano, es tener una familia fundada en la roca que es Cristo el Señor. Dios bendiga a mis hermanos. El plan de Dios para la familia la encontramos en Génesis, en el capítulo que le mencionábamos al hermano Rodrigo, verso 18 del capítulo 2. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo. Bien, está ya Génesis 2:18. Dice así, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Le haré una ayuda idónea para él. Ahí se forma o se gesta, creo yo, el sentir de Dios acerca de la familia. Es casi como la concepción de la familia en ese momento en que Dios dice, le haré ayuda idónea. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Comienza Dios a gestar, hermano, lo que es una familia, lo que es un matrimonio, un hogar. No tan solo dos personas que se unen, una familia, como bien decía, es un lugar, un centro de apoyo, protección, edificación mutua, aprendizaje de los hijos. O sea, es completamente algo mucho más que alguien se enamore, se case, dos personas que se aman, se junten a vivir. Es lejos, lejos más allá de eso. Porque el mundo hoy día ya no se casa, se juntan. Y al juntarse y al vivir, ellos no se preocupan de que su relación sea una familia. ¿Por qué? Porque en algún minuto voló algún plato y cada uno por su lado. Es más fácil. No hay nada que lo sujete, no hay nada que lo asegure y digan, no, po, tenemos un hijo, tenemos un hogar, tenemos una familia, vamos a la iglesia, somos hijos de Dios. ¿Qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué testimonio de vida cristiana vamos a dar? Entonces, por eso la familia para el creyente es tan importante y fue constituida y gestada, hermano, en este versículo que leía nuestro hermano Rodrigo. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán, así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. Se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejor que separados. Unidos son mejor que separados. Por tanto, dice Génesis 2, 24, 25, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, dice Adán y su mujer, y no se avergonzaban en ese momento cuando estaban en el huerto antes de pecar. Pero el pecado, sin duda, trajo, como bien sabemos todos, como consecuencia la muerte, que ya ese es otro tema. Hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así pueden aprender a depender el uno del otro. ¿Es lindo vivir con la mamá? Claro que es lindo. Con la suegra, los quieren harto, esa es la suegra, pero hay que vivir aparte. Amén. Una sola carne o un solo ser implica vivir en unión, no en competencia. Mire qué importante. Como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. No una competencia de que quién es más bueno, quién le corresponde esto, no que yo acá, no que también yo puedo hacer esto, no que la mujer, como si no está limitada el hombre, ¿por qué hace eso? Porque no es una competencia, es una relación mutua de entendimiento, sobre todo, repito,
en el hogar que es creyente. Podríamos dar muchos ejemplos de formas de poder llevar un hogar, muchas maneras, pero por sobre todo debe respetarse, aunque a la esposa a eso no le gusta cuando le dice, no, pues que el marido es la cabeza del hogar. Y es como que, y el marido también sea grande, no, un momento, aquí mando yo. No, no es que mande él. No es que diga, no sé, pues golpea la mesa más fuerte, bueno, y aquí hay que escuchar al dueño de casa porque va a hablar el dueño de casa. No es tampoco eso. Ni siquiera es decir aquí lo que digo yo es lo que se hace. No. Es más bien la cabeza visible del hogar es el marido. Es el responsable de la familia, los hijos, la esposa, el hogar. Ese es el hombre que Dios puso como, la palabra dice, como sacerdote del hogar, ¿ya? En donde él es el que vela, el que está ahí, digamos, cualquier cosa que pueda suceder en el hogar, el responsable va a ser el marido. Se gotea la casa, responsable el marido. No hay alimento, responsable el marido. Lamentablemente también nos llega. Hay que dice, no, pero es fácil que le digan a usted que es el cabeza de la casa. No, pero no es tan fácil. Hay una enorme responsabilidad del marido como cabeza del hogar. Dios le bendiga. Sé que mis hermanos, algunos ya tienen sus años de matrimonio también. Y el caminar en el matrimonio, en el hogar, formando una familia, le ha enseñado también a ser familia, porque nadie nos consejos nos pueden dar, pero otra cosa es con guitarra, como quien dice, como digo por ahí, otra cosa es vivirlo, estar ahí, lidiar con muchas cosas que son diferentes a vivir una vida solo. No, ahora uno tiene una vida en comunión, como decía el hermano Mauricio otro día, se sentía medio extraño cuando andaba solito por allá en el campo, porque claro, su esposa ya es su compañera, no, ya no puede decir, no, yo ya voy donde quiero, ya el hombre no puede, no, que puedo alojar en la casa de mi mamá, mi señora que es sola. No puede, pues no se puede, pues eso no es, no se hace, eso no se hace. Entonces, es una hermosa enseñanza que Dios hoy día nos da a través de esta clase. ¿Qué mandato da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Vamos a buscar el libro de Efesios. ¿Qué otro hermano hay por ahí que no he nombrado, hermano Jonathan, que pueda leer Efesios capítulo 5, 25? Que no lo veo aquí en la pantalla del teléfono. La familia Navarrete Sánchez está conectada. Mi hermana Victoria por ahí podrá leer. Y de ahí la hermana Irene Barrientos igual está conectada. Y mi hermana Irene Barrientos, por favor, podrá leer Colosenses capítulo 3, verso 19. Y mi hermana Victoria, Efesios 5, 25. Amén. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amar a nuestras mujeres como Cristo se entregó por su iglesia. Mire qué importante y qué comprometedor lo que dice Efesios 5:25. Amar no tan solo es llevarle un ramito de flores a la esposa, no tan solo decirle, viejita, te amo. No, hay que evidenciarlo con hechos, con actos, con obras, por así decirlo. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si no cumplo con mis deberes conyugales, que no puedo ser el proveedor del hogar, no puedo, si cae una ventana, se cae, no, venga el vecino a arreglarlo. Por decirle algo, si cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier actitud, no sé, pues a veces la esposa está atareada haciendo almuerzo y el marido está sentado en la estufa y no le echa ni el fuego. Cosas prácticas que parecen tontas, pero de todas esas maneras muy, muy simples,
yo debo demostrarle a mi esposa que la amo. Repito, no es que no, que cumplimos un año más de matrimonio, yo te doy una torta y comimos juntos una cena. No, o sea, eso es maravilloso. Yo no tengo la costumbre de hacerlo, soy malo para hacerlo, pero debo demostrarlo con muchos hechos que a diario se van manifestando en el hogar. De lo contrario, la esposa le va a entrar duda, pero me amarrada, porque si no se preocupa de la casa, no me ayuda a cargar un bebé, no me ayuda a, no sé, puedo hacer dormir al Pedrito que está rabiando allá. O sea, cosas prácticas que el marido de pronto se pone en la jineta y no, yo estoy en casa, yo trabajo en el día, vengo cansado y no me vayan a ir a pedir que yo cargue a los chicos. ¿Me entiendes? Cosas básicas que hacen que demostremos ese verdadero amor que le tenemos a nuestras cosas. Porque más encima son una sola carne. O sea, ¿quién no ama? La palabra misma dice, ¿quién no ama a su propia carne? ¿Quién no ama a sí mismo? Como Cristo amó a la iglesia, decía el versículo que leía mi hermana Victoria. Colosenses 3:19, mi hermana Irene Barriento, Dios le bendiga. Amén. Bueno, Colosenses 3:19, ¿verdad? Sí, hermana Irene, eso. Lea. Ya. Amén. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. No seáis ásperos. Traten de interpretar ustedes ahí qué es lo que es áspero. ¿Para qué vamos a dar detalles, digamos, de lo áspero que podíamos hacer de pronto con nuestra esposa? Que además es un vaso más frágil, dice la palabra. Primera de Pedro 3:7, pastora, vamos a pedirle que nos lea Primera de Pedro 3:7. Amén. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Mire, hasta pueden ser estorbadas nuestras oraciones por no actuar conforme la palabra del Señor nos dice, ¿ya? Como a vaso más frágil, de pronto creemos que la esposa, porque la vemos que funciona todo el día y no se cansa y hace mil cosas, uno dice, no, si la mujer es más fuerte que uno. Pero finalmente termina siendo un vaso más frágil que necesita también el cuidado del esposo, y todas estas cosas pueden llegar a estorbar nuestras propias oraciones si no las cumplimos, no las hacemos, no las llevamos a cabo, no las ponemos por obra dentro de nuestro matrimonio. Hay muchas cosas, hermanos, que ayudarán sin duda a nuestra relación matrimonial y a nuestra comunión con Dios también, porque eso hará que nuestras oraciones también sean escuchadas. Marido dice, considera usted, hace una pregunta, ¿considera usted que cumple con esto? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿En qué área debe cambiar usted? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, de la misma manera podamos amar también a nuestra esposa. Tenemos unos verdaderos y falsos acá. La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Podríamos decir que falso o verdadero. Verdadero. La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Verdadero también. La palabra dice que la esposa sabia edifica su casa. Mala necia con sus manos la derriba. He visto en algún momento, generalmente cuando la hermana camina años sola en el Evangelio,
y su esposo es desordenado, todo lo que se quiera. Le da una mala vida, pero ella sigue adelante, orando. De pronto lo llama el Señor. Y he visto y he escuchado algunos testimonios de que la hermana después, cuando ve que el marido es tan mansito, tan bonito, tan formado por el Señor, un cristiano, va a la casa de Dios con ella, no sé, pero intuitivamente la hermana como que cambia su posición y se torna un poco, ahora ya no es el difícil, el varón, sino que ahora se pone ella más difícil. ¿Por qué? Porque antes no le podía levantar la voz porque era mundano, o sea, podía golpearla, era sumisa completamente, pero después, cuando el marido cambia, como que esa persona sufre una transformación, la hermana, y ya le puede hablar un poco más fuerte porque no puede contestarle porque el marido es cristiano. O sea, no le puede levantar la voz al hermano porque, o no puede decirle algunas cosas porque empieza como una, no sé si inconscientemente, como una lucha y como una guerra ahí, como casi como una venganza de lo que antes no pudo hacer la hermana cuando era el marido mundano, y ahora sí, porque el marido cristiano sí que no me puede decir nada, que ahora, y si dice algo, ay, y no te convertiste al Señor, y no vas a la iglesia, y empieza una batalla en relación a lo que ese hermano era antes, y ahora, entonces ahora el hermano casi tiene que someterse ya no el cabeza de la casa, sino que es como la ayuda idónea de la hermana. ¿Me entiendes? Ya no es la hermana la ayuda idónea, sino que ya se cambian los roles, se invierte el rol de la esposa y del marido. Pero es uno de los tantos testimonios de pronto que uno escucha, digamos, en la vida. Pero Dios nos ayude, hermanos, para poder comprender el propósito divino de Dios para nuestra familia. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Verdadero, claro que sí. Habla tanto de los hijos como también de la esposa. La esposa sabia va a respetar al marido hasta el punto en que pueda ganarlo para el Señor. No serás, pero también ella con el marido, no ser, qué sé yo, luchar de la forma más sabia para poder ganarlo para el Señor. El consejo, digamos, de la palabra del Señor también. Bien, vamos a pasar a la segunda y última parte de la familia. Estamos casi llegando al final. Vamos a hablar ahora de la esposa. No siempre tiene que ser equitativa la cosa por ambos lados para que nadie quede desconforme. ¿Qué mandato de Dios da a las esposas? Vamos a pedirle a mi hermano Mirko por ahí que lea Efesios 5:33. Mi hermano Rodrigo, 1 de Pedro 3:1-2. Mi hermano Alexi, Efesios 6:4. Y mi hermano Johnny, Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Hermano Álvaro igual está, por si acaso, pastor. ¿Perdón? Hermano Álvaro igual está conectado. Ah, mi hermano Álvaro. Mi hermano Álvaro le vamos a dar una también de la familia que está cercano también a llegar a ese paso. Empezar a conectarlo. Efesios 6, 1 y 2, hermano Álvaro. Efesios 6, 1, 2. Bien, partimos, dijimos, por Efesios 5:33. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas? Es la pregunta. Amén. Efesios 5:33. Sí. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Lo repito? No, por ahí yo creo que lo escucharon bien las hermanas. Ah, ya. La mujer debe responder al amar el hombre a su esposa, la esposa debe respetar
también a su marido. Ya sabe cómo respetarlo, no vamos a entrar en detalle, cómo manifestar, digamos, ese respeto. Hermano Álvaro hoy lo entiende clarito, su rostro lo delata. Primera de Pedro 3, 1, 2, hermano Rodrigo parece que fue que le pedimos. Sí, dice, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué fuerte la palabra, ¿no es cierto? Obedecer, qué sé yo, estar sujetos a sus maridos. Y increíblemente la gente de afuera se fija a veces mucho en esto y ellos testifican, hablan, dicen, comentan de la Cristo. Por eso la palabra dice que así será ganada, obviamente, las personas sin palabras, viendo la conducta casta y respetuosa de la señora, de la esposa. Una mujer casta es una mujer sana, una mujer en todo su aspecto de vestir, de andar, de conversar, de dialogar con las personas de afuera, en todo su testimonio, debe ser una persona a la estatura de una hija de Dios, que sirve a Dios en matrimonio de una familia cristiana verdaderamente, que da testimonio a la esposa de esa relación. Primera de Pedro 3, 1, 2, dijimos, eso lo leyó el hermano Rodrigo. Efesios 6, 4. Amén, pastor. Hermano Alexis fue que le dimos esa. Amén, sí, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Eso es lo que Dios demanda a los padres y a las madres, dice aquí en Efesios 6, 4. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos tienen la responsabilidad de poder instruir, educar a los hijos en el temor de Dios. No solamente el papá, de pronto ocurre que uno como va un poco más, pasa que uno está fuera del hogar parte del tiempo. La esposa está a las 24 horas del día con los hijos. Uno llega, no sé, a la tarde o llega a almorzar y los hijos están desordenados y uno es más consentido. Y a veces la mamá corrige y uno se pone entre medio, no por querer llevarla contra la mamá, sino por una cuestión de que como no está todo el día con los hijos, los pocos momentos que viene a estar con ellos en el día, no viene para corregirlo, eso, para estar ahí, oye, hijo, no, trata de disfrutar de momentos. Entonces comete el error de la mamá que le está dando a ese hijo, y el hijo sabe, el hijo con ya un par de meses, ya los niños ya captan que él los defiende. Tienen 1 añito, 2 añitos, y ya sabe que él se recuesta donde el papá o donde la mamá. Si el papá lo corrige, se esconde donde la mamá. Y así ellos ven como 2 personas distintas, como que el pensamiento del papá no es el mismo de la mamá, como que entonces deben ser ambos que puedan tener una misma línea. O sea, si la mamá mandó a acostar al niño, uno de ellos dice, no, pero ¿para qué la mandar a acostarse muy temprano? Grosso error, porque el niño no aprende y ve que le están dando 2 órdenes distintas, 2 enseñanzas distintas. Por un lado, la mamá está tratando de educarlo, que hay que cuidar, qué sé yo, acostarse temprano, porque el otro día hay que ir al colegio, y uno le está enseñando, todo le está enseñando al revés, que no es necesario acostarse temprano. Entonces el niño interpreta así la enseñanza que se le está dando. Por eso la crianza de los hijos debe ser en lo posible en una sola línea de ambos padres. Ahora, si la mamá está con un palo de no sé cuánto dándole al hijo, yo no sé si voy a tener el mismo pensamiento. O el papá lo tiene colgado de las orejas 10 minutos y no creo que la mamá me diga, oh, está bien, no, viejito, dale nomás, hay que enseñarle.
No, por hermano, no es no es la idea, no es la manera de poder también instruir y educar a los hijos, sino de lo contrario vamos a crear de mala forma, digamos, nuestros hijos. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7, mi hermano Johnny parece que le di. Dice, ¿en Amén. qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras Amén, mi que yo hermano. te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás Amén. a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Amén. Qué linda enseñanza, mi hermano Johnny. Sabemos, él tiene la posibilidad de estar con sus hijos también y verles periódicamente los fines de semana. Yo sé que él le instruye en la palabra, yo sé que él les habla del Señor, sé que él les manifiesta también esta palabra que hoy día podemos leer, presentarle al Señor en todo momento, cuando andamos en la calle, cuando salimos con ellos, cuando hablamos con ellos, tratar de instruirlo, hermanos amados, en el conocimiento del Señor, que es lo que nos demanda en este capítulo y versículos que mi hermano leía. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, 1 y 2? Amén. Amén. ¿Leo no, Manual, pastor? manual, oración, sí, usted era. Lea nomás. Amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Primer mandamiento con promesa. Mire qué importante. Esperamos haber sido en algún minuto hijos también que hubiéramos, en el caso nuestro, digamos, hubiéramos podido honrar a nuestros padres. En un momento que no los honramos. No fuimos los mejores hijos, a lo mejor de la mejor manera que hubiéramos querido o como la palabra nos demandaba. Pero obedecer en todos nuestros padres es el deber del hijo. Más si el hijo es cristiano, más el joven dice amar a Dios, dice servir al Señor, el respeto que debe haber hacia los padres debe ser evidente. No puede haber un cristiano que sea capaz, no sé, pues andarle contestando de mala manera a los padres, respondiéndoles de mala manera, haciéndoles creer que no, yo ahora ya soy independiente, yo tengo mi edad, ¿usted qué me decía? Todo lo contrario, yo creo que podríamos llegar, nos van a instruir, hermanos, para el bien de nuestro caminar. Para que, ¿cómo era la promesa, hermano Álvaro? La promesa era de lo que leyó su micrófono. Honrar a nuestros padres. Sí, porque, claro, honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento. Claro, ¿y cuál es la promesa de ese mandamiento? ¿El 3? ¿El verso 3? Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa, ¿eh? Ahí está la promesa, para que te vaya bien y sea para que en su matrimonio le vaya bien, hermano, sea bendecido. O honra a su padre, honra a su madre, aunque le hayan dicho, no te cases, hijo, todavía que eres muy joven. Pero escucharlo, sí, papá, gracias por el consejo, pero esta vez les voy a desobedecer. Entonces, el hijo que honra al padre tiene esa promesa, tiene esa bendición de que le irá bien sin duda y será de larga vida. Dios nos bendiga, amados hermanos. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar, se aplican al esposo, a la esposa, a los hijos. Efesios 5:21. Sí.
Efesios 5:21. Amén. Someteos uno a otro en el temor de Dios. Amén. Someteos los unos a otros. Ahí está hablando de los padres, de los hijos, de las esposas. La única manera que haya armonía en el hogar, sometiéndonos los unos a los otros, al nivel que nos corresponde. Cabeza del hogar, esposa, hijo, todo en su orden. Dios, por eso es que estableció un orden. Lo que menos le gusta hoy día, usted ve la sociedad, lo que menos le gusta es el orden, porque cada uno quiere hacer lo que se le antoja. Cuando usted los encuadra en la palabra, lo encuadra en lo que Dios manda, lo encuadra en lo que Dios estableció, no, eso no lo aceptan. ¿Por qué? Porque eso significa someterse unos a otros, sobrellevarse unos a otros, y nadie le interesa sobrellevar al otro. Cada cual quiere ser único. Yo no acepto reglas, yo no acepto consejos, no, yo hago mi vida y mi vida es mía, yo la vivo como bien me parece. Entonces el creyente no es así, el creyente es sometido, no está preso, no es que lo pongan dentro de una jaula y lo encierren y tú tienes que hacer esto, no. Lo hace voluntariamente, lo hace con gratitud, lo hace con una libertad, porque sabe que de esa forma está también agradando a Dios con su manera de actuar y de proceder. Filipenses, finalmente, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Vamos a buscarlo por aquí. Filipenses capítulo 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa armonía, esa comunión, ese pensamiento debe haber en el hogar cristiano para que pueda marchar, hermanos amados, relativamente dentro de los propósitos de Dios. Van a haber dificultades, claro que sí. No quiere decir que estos consejos van a hacer del hogar un hogar mágico en que todo va a funcionar así, pero a la perfección no, porque la palabra por otro lado también nos habla de problemas, dificultades. Pablo dijo que al casarnos vamos a tener aflicción, y no porque le culpe usted al esposo, no, porque es así, es una realidad establecida en donde dos personas distintas se van a juntar a vivir y van a tener dificultades también para poder llevar un hogar. Por eso el Señor, hermanos amados, nos ha dado estos maravillosos consejos. Situaciones especiales, terminamos ya con esta parte. Si su familia no es cristiana, dice, ámalos. Es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Mire qué consejo más maravilloso. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice Romanos 5:8. Demuestre su amor para ellos con hechos concretos. Qué sabio es poder también entender a nuestra familia que es inconversa, que no hablan igual que nosotros, que de pronto se sientan a la mesa y quieren hablar de trabajo, por ejemplo. Y el cristiano no, saca su Biblia, ahí la saca y le predica a Cristo y tienes que entregarte. Está bien, hágalo con respeto de cuando en cuando también. Pero cuando ese hombre quiere hablar de su pega, escúchelo. Hable con él de trabajo, hable de sus problemas, escúchelo, atiéndalo, entiéndalo. Porque de esa forma él se va a dar cuenta que él también es importante para usted. Y usted, porque para él su vida es esa. Él no le puede hablar de la iglesia, qué lindo estuvo el culto. No, él le va a venir a hablar de sus problemas. Le va a venir a hablar que salió por acá, que anduvo allá, que tuvo este problema, que chocó, que compró esto. Entonces, el creyente sabio va a saber escuchar también a su familiar inconverso, va a saber amarlo de esa manera y poder
demostrarle así el amor de Dios que existe en él, que conoce al Señor. Por lo otro no puede, como digo, uno no puede exigirle al inconverso otra actitud. Gánalos para Cristo a través de gánalos para Cristo a través de tu buen testimonio. Primero de Pedro 3:1 y 2 exhortan a las mujeres a ganar a su marido inconverso por medio de una conducta respetuosa y pura. Aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga familiares inconversos. El testimonio que usted da es vital para la conversión de la familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por su hecho. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbre la luz de Cristo en nuestra vida. Si vive en unión libre, aunque es común en nuestra comunidad encontrar parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama esto fornicación. Habla de la gente que vive o convive sin casarse. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Si no, debe arreglar su situación cuanto antes. Busque el consejo, dice el pastor. Si es soltero, el reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación íntima fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa y esposo, tu esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de un pastor. Son los consejos, hermanos, que nos alcanzan, creo yo, a todos, desde el papá, la mamá, el hijo, el hermano soltero, casado, el matrimonio. Todos, de alguna manera, en este día, Dios nos ha podido alcanzar con esta maravillosa enseñanza. Dios nos bendiga, hermanos amados. Hasta aquí quedamos con esta clase del día de hoy. Esperamos haya sido también de mucha bendición, de edificación para su iglesia. Y el próximo viernes estaremos entregando la clase de Siguiendo a Jesús y después ya vamos, Siguiendo a Jesús sería la próxima clase, sí, Siguiendo a Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos, muchas gracias, le damos a Dios y a ustedes también por poder conectarse, lo puedan seguir haciendo. Ojalá la mayoría de los hermanos, no es tiempo perdido, hermanos, a veces hay cosas que ya sabemos a lo mejor y espero no sea una clase rutinaria y nos aburramos ahí escuchando algo que ya sabíamos, pero más bien sea, como digo, de mucha edificación. Cualquier consulta, duda, hermanos amados, siempre háganla presente en algún momento, ya sea la próxima clase, pueden presentar alguna duda como la presentaba mi hermano Rodrigo el día de hoy, no importando que a lo mejor nos alarguemos un poquito, va a ser para bien, va a ser para mejor poder aclarar a lo mejor algunas cosas, no 100% así claras que quedemos 100% satisfechos, pero sí vamos a poder exponer, como digo, nuestros diferentes puntos de vista que tenemos acerca de algunos temas y podremos entre todos, ojalá, poder dar la mejor respuesta también con la ayuda del Señor. Dios nos bendiga. Voy a pedir a mi hermano Álvaro que él pueda estar orando al Señor por este trabajo, este día, y que la paz del Señor también bendiga a cada vida y a cada corazón. Dios bendiga a mi hermano Álvaro. Oramos al Señor. Amén. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por este momento que tú nos has permitido estar reunidos, Señor amado, junto a nuestro pastor, junto a nuestros hermanos, Señor amado. Te agradecemos, Señor, por este momento de aprendizaje que tú nos has permitido, Señor, dar. En esta hora, Señor, te pedimos que tú guardes, Señor amado, como un tesoro, Padre amado, lo que hemos podido aprender, Señor amado, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que así también, Señor, allí puedan ser
de bendición en nuestro día a día, Padre, en nuestro trabajo, Señor amado, en los estudios de mis hermanos, Señor. Tú puedas, Señor amado, ser con cada uno, Padre de la gloria. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos hecho en esta hora, Señor amado, puedo haber sido de grato, Señor amado, para ti también, Señor amado, para haber sido de bendición para cada uno de los que pudieron escuchar, Señor amado, para ser de bendición para sus hogares, bendito Dios. Te agradecemos, Señor amado, por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque nos ayuda, nos corrige, Señor amado, y nos ayuda a seguir adelante, Padre eterno. Te damos gracias, Señor. Tú guardas, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, mis pastores, Señor, para que podamos seguir, Señor amado, aprendiendo de tu palabra y pueda quedar como un tesoro, Señor, en nuestras vidas. Queremos entregarte, Señor amado, este momento a ti, Señor amado, y puedas recibirlo, Señor, como un perfume grato delante de ti. En el dulce nombre que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, amados hermanos, a poner en práctica las enseñanzas ahí en el hogar. Buenas noches. Dios les bendiga. Un abrazo grande a todos. Descansen. Chau, chau. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Saludos, un abrazo grande a todos. Dios les bendiga. Chau. Que descansen. Buenas noches. Igual. Mijita. Chao, Maite. Chao, mijita. Amo mucho. Mucha. Chao, Maite. Hola, Cani. Hola, mijita.